Nico, ¿tú cuándo te diste cuenta que lo tuyo tenía que ver con la dirección, con la escritura, con todo este mundo? Yo creo que fue en el momento cuando hacía estas cosas, no era consciente, pero yo creo que, obviamente por la influencia de mi papá, de que en vez de salir a jugar, no sé, fútbol, el juego era hacer cortometrajes con él, ¿no? Pues mi hermano y yo actuando y él dirigiendo con la severidad que uno debe tener con niños de 3 años, pero eso yo creo que fue la semilla, pero luego yo me di cuenta a lo largo de mi vida, cuando tomé la decisión de quiero estudiar cine, que yo me volví así con mis amigos. Entonces, por ejemplo, cuando jugamos fútbol, yo les decía a mis amigos como, entremos, pero cada uno tiene que pedirse un jugador y tenemos que entrar con el protocolo y el himno, y ellos eran como, juguemos, y yo, no, espere, porque es que hay que hacer así y todo esto. Y en Policías y Ladrones me pasaba un poco igual, que yo decía, bueno, pero ¿usted por qué robaría un banco? O sea, hay que mirar el backstory de cada uno de nosotros. Y entonces me acuerdo que a veces 45 minutos de descanso eran 40 haciendo la historia y jugábamos 5 minutos. Entonces, y, y luego ya un poco más grande también, cuando quería tener una cámara, me daba cuenta lo mismo, que mientras digamos que la gente de mi edad los viernes en la noche salía a rumbear, yo invitaba a mis amigos que me copiaban para grabar bobadas realmente. Pero tú sientes, por ejemplo, que si tu papá no hubiera estado en tu vida, ¿también te hubieras dedicado a esto? ¿O tú crees que realmente fue una gran influencia? O Pues sea, yo creo que fue la semilla, porque realmente yo siento que uno tiene que también tener intuición para el lenguaje, ¿no? Como supongo que saber qué shot te transmite qué y todo esto, porque pues es como, no sé, es lo mismo si decir que el papá uno lo llevó a jugar fútbol y uno quiere ser deportista, como que claro. no. Pero yo sí siento que fue la semilla, pero obviamente, irónicamente, yo lo que menos consumo en series o películas o lo que sea es como contenido de comedia. No me gusta, la comedia no me gusta. Eh, pues yo siempre tuve claro, por ejemplo, que, pues digamos, uno tiene claro que esta es la pasión de uno, para mí escribir, crear. Y yo siempre he pensado que si no lo hiciera, haría mi otra carrera, que es psicología. O sea, si yo no hiciera esto, me dedicaría a la psicología claramente. Y a la psicología de corte más bien clínico, probablemente forense. O sea, por ahí me iría. Si no te dedicaras a esto, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que, no sé, yo creo que de todas maneras interactuar con seres humanos me gusta. Yo creo que hubiera seguido esa carrera que empecé y no cabe, de comunicación social, que es un poco cercano igual a lo que hago, Sí. pero no sé, yo siempre he concebido el audiovisual como un arma de comunicación masiva, y así sea con formas narrativas, creo que es una buena forma de, no sé, de iluminar a la gente de pronto con esa soberbia que uno puede tener de pronto. Creo que me hubiera ido por ese lado. Ahora te voy a contar una historia de lo mal que me fue a mí y cómo la vocación de alguna forma termina orientándolo en el camino de uno. ¿Quieres saber cómo me fue a mí en, en todo el territorio de los números? Óyeme esta historia que te tengo que contar. O sea, yo era malísimo, malísimo, malísimo para los números. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que había problemas. Tú sabes que a veces ponen problemas de física, ¿no? Entonces, a veces dicen, yo me acuerdo de uno que decía, un señor se va montando en un tren y hay otro que tiene un revólver y le dispara. El tren va a una velocidad de no sé cuántos kilómetros y la bala, o sea, y el otro le dispara a una distancia de no sé qué. ¿Con qué velocidad penetra la bala en el tren? Esa era la pregunta de física. Y crees que yo, o sea, a mí realmente, yo en vez de concentrarme en hacer el maldito, la fórmula esa que había, yo me quedé pensando, ¿por qué ese man le disparó al otro? O sea, ¿qué hacía? ¿Qué hizo el man para que el man le disparaba? ¿Era un espía? ¿Lo venía persiguiendo? ¿Quién era el héroe de esta historia? ¿Será que el man que se subió era el héroe o era el man que llegaba a dispararle? ¿Ese man por qué lo hacía? Y ahí se me fue todo el tiempo, se me fue ahí resolviendo esa historia y esas preguntas y armando la gran historia. Cuando recogieron el examen, pues saqué cero, obviamente.
pero, pero me quedó la sensación de que había inventado una historia maravillosa y que la historia de por qué el man le había disparado me daba mayor felicidad que la maldita respuesta en números de por qué lo había hecho. Y ese, más otros ejemplos, fueron de alguna manera lo que me dieron la certeza de que lo mío no eran los números, sino crear historias, universos, personajes. En fin, creo que ahí es donde está condensada la verdadera vocación de uno con la vida.